Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Agradecemos infinitamente su compañía y lealtad a nuestro canal. La historia que les traemos hoy es un testimonio del poder indomable del espíritu humano frente a la crueldad de las circunstancias. Les narraremos el viaje de una joven entregada como simple objeto de pago, destinada a un hombre poderoso y solitario. Es un relato que explora cómo la bondad inesperada puede florecer en el terreno más árido y cómo la dignidad de una persona no reside en su cuna, sino en el valor de su alma. Si disfrutan de este tipo de contenido, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde publicamos historias nuevas todos los días. No olviden darle un me gusta a este video si la historia les conmueve y por supuesto déjenos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo y a qué hora nos escuchan. Ahora acomódense y permitan que el relato de Leonor de Varela y el duque de Valderrama les transporte a otra época. El sol de diciembre de 1898 quemaba implacablemente la tierra rojiza de la campiña andaluza cuando Leonor de Varela, a sus 19 años, fue entregada como pago de una deuda en el vasto ducado de Monteclaro, propiedad del duque Ricardo de Valderrama. Sus manos temblaban mientras sujetaba el pequeño atado de ropa, que era todo lo que poseía en el mundo. Sus pies descalzos estaban cubiertos por el polvo del camino que había recorrido durante 3 días en la modesta calesa de su tío, el barón de Castro. Aquí, muchacha», dijo el hombre sin mirarla a los ojos, la vergüenza pesando en su voz ronca. «El duque ya está al tanto de nuestro acuerdo. Tú te quedarás aquí ahora». Leonor no respondió. Hacía semanas que no hablaba más de lo necesario, desde el día en que supo que sería vendida para saldar las deudas que su padre había dejado tras su muerte. Su tío no había usado esa palabra, vendida, pero eso es lo que significaba cuando un hombre entregaba a su sobrina a otro a cambio del perdón de una deuda de juego y bebida. El ducado se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con el imponente palacio en el centro, sus paredes encaladas, reflejando el sol abrasador. Enormes establos albergaban cientos de cabezas de ganado y las viviendas de los trabajadores se esparcían en hileras organizadas. Era un reino dentro de la campiña y el duque Ricardo era su rey absoluto. Cuando la gran puerta del palacio se abrió, Leonor esperaba ver salir a un hombre viejo, gordo y cruel, como contaban las historias sobre los nobles poderosos. En su lugar vio a un hombre de quizás 40 años, alto y elegante, con cabellos oscuros ligeramente canosos en las sienes y ojos que parecían estudiarlo todo con una calma intensa. Vestía ropas de buena calidad, pero sin ostentación, y había algo en su postura que hablaba de un poder natural, no de la violencia que ella había aprendido a temer. «Varón», dijo el duque, descendiendo los escalones de la galería con pasos medidos. Su voz era grave, educada, con el suave acento de la región. «Veo que ha cumplido nuestro acuerdo». El barón de Castro se quitó el sombrero, inclinándose ligeramente. «Sí, su excelencia. Esta es Leonor, la muchacha de la que hablamos. Es buena moza, sabe cocinar, coser, limpiar. No le dará problemas». El duque asintió, pero sus ojos se fijaron en Leonor, con una expresión que ella no pudo descifrar. No era lujuria como había temido, no era desprecio como había esperado. Era algo más cercano a la curiosidad. «Leonor», dijo él, y hubo una inesperada gentileza en la forma en que pronunció su nombre. «Bienvenida al ducado de Monteclaro». Ella levantó los ojos solo por un instante, lo suficiente para ver que la observaba no como una propiedad recién adquirida, sino como una persona. El impacto de esa percepción la hizo bajar la mirada de nuevo. Doña Isabel le mostrará sus aposentos y le explicará sus funciones, continuó el duque.
Espero que se sienta adecuadamente instalada. Una mujer de mediana edad, de aspecto distinguido, apareció junto al duque, sus cabellos canosos, recogidos en un moño impecable. Sus ojos eran bondadosos, pero también astutos, como si vieran mucho más de lo que aparentaban. «Venga, niña», dijo doña Isabel, extendiendo la mano para tomar el atado de Leonor. «Vamos a cuidar de usted». El barón de Castro se despidió rápidamente, como si quisiera escapar de la situación lo antes posible. Leonor lo vio partir sin sentir nada más que alivio. Al menos así, no tendría que ver la vergüenza en sus ojos todos los días. «Él dijo que soy su esposa», murmuró Leonor a doña Isabel mientras caminaban por el palacio. «¿Es verdad?» Doña Isabel se detuvo y la miró con una expresión maternal. «Niña, el duque no dijo eso. Su tío dijo eso. Hay una diferencia». Leonor frunció el ceño, confundida. «No entiendo». «Ya entenderá», dijo doña Isabel suavemente. «El duque Ricardo no es como los otros hombres de esta región. Él tiene sus propias maneras de hacer las cosas. La habitación que le fue asignada era pequeña, pero impecable, con una cama de hierro, una cómoda de madera y una ventana que daba al huerto de naranjos. Era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida». Doña Isabel colocó una jofaina de agua fresca sobre la cómoda y dejó toallas limpias en la cama. «Descanse hoy», dijo. «Mañana hablaremos de sus tareas». Hizo una pausa en la puerta. «Y niña, aquí se le trata con respeto. Recuérdelo». Cuando se quedó sola, Leonor se sentó en el borde de la cama y, por primera vez en semanas, se permitió sentir el alivio de estar fuera de la casa del barón de Castro, donde era vista como una carga indeseada. El miedo a lo que podría suceder en esta nueva casa y la confusión sobre lo que el duque realmente esperaba de ella habían crecido, habiendo oído historias sobre nobles, hombres que tomaban lo que querían, cuando querían, sin importarles los sentimientos o deseos de otros. Hombres que trataban a las mujeres pobres como propiedad. Pero el duque, Ricardo, le había hablado como si fuera una persona real, y eso la desconcertaba más que cualquier crueldad. Esa primera noche cenó en la cocina con doña Isabel y otros sirvientes de la casa. La comida era abundante y sabrosa: guiso de cordero, arroz, pan fresco y dulce de higos. Más comida de la que había visto en meses en casa de su tío. «¿El duque siempre cena solo?», preguntó Leonor, notando que solo había un lugar puesto en el gran comedor. «Casi siempre», respondió doña Isabel. «Desde que su primera esposa murió hace 10 años, rara vez recibe visitas, se dedica a la hacienda y a sus libros. La primera duquesa, doña Beatriz, una dama de la capital, muy educada y gentil, murió de fiebres cuando esperaba a su primer hijo. El duque nunca se recuperó por completo». Leonor absorbió esa información en silencio. Así que él había amado a alguien una vez. Eso la hacía sentirse extrañamente mejor sobre su situación, aunque no sabía por qué. En los días que siguieron, Leonor fue integrada gradualmente en la rutina del ducado. Sus tareas incluían ayudar en la cocina, cuidar del jardín de hierbas medicinales y mantener organizada la biblioteca del duque. Era un trabajo honesto y respetuoso, muy diferente de lo que había temido. El duque aparecía ocasionalmente durante sus tareas, siempre educado, a veces haciendo preguntas sobre cómo se estaba adaptando. Nunca la tocó, nunca hizo exigencias inapropiadas, nunca siquiera insinuó que ella debía cumplir deberes conyugales. De hecho, parecía tratarla más como una empleada respetada que como una esposa. Fue una tarde de jueves, 2 semanas después de su llegada, que todo cambió. Leonor estaba en la biblioteca, limpiando el polvo de los libros, cuando el duque entró. Se giró para saludarlo y tropezó con una pila de volúmenes cayendo de rodillas al suelo. Los libros se esparcieron a su alrededor y cuando intentó levantarse rápidamente, se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. El dolor fue intenso
y sintió sangre correr de un corte en el cuero cabelludo. Lágrimas de dolor y vergüenza brotaron de sus ojos. «Por Dios», murmuró el duque, arrodillándose a su lado, «está herida». Leonor intentó apartarse, avergonzada por su torpeza y temiendo una reprimenda, pero él le puso las manos suavemente en los hombros. «Esté quieta», dijo suavemente. «Déjeme ver». Con cuidado, examinó la herida en su cabeza. Sus manos eran sorprendentemente gentiles y olía a buen jabón y tabaco. «No es profundo, pero sangra bastante», dijo. «Vamos a limpiar esto». Para su asombro, en lugar de llamar a doña Isabel u otra sirvienta, el propio duque fue a buscar agua y paños limpos. Cuando volvió, se arrodilló detrás de ella y comenzó a limpiar la sangre de su cabello con movimientos increíblemente delicados. «Disculpe, Excelencia», murmuró Leonor. «Fui una torpe». «No ha sido culpa suya», dijo él, continuando la limpieza. «Yo debería haber organizado mejor estos libros». Leonor cerró los ojos, confundida por la inesperada gentileza. Nadie la había cuidado nunca así, con tanta atención. Las manos de él en su cabello eran reconfortantes de una manera que ella no sabía cómo procesar. «Listo», dijo él finalmente, aplicando un paño limpio sobre el corte. «Debería cicatrizar bien en unos días». Cuando ella se giró para agradecerle, sus rostros estaban demasiado cerca, y por un momento vio algo en sus ojos que la hizo sonrojar. No era lujuria, sino algo más profundo y confuso. «Gracias», susurró ella. Él se apartó, lentamente, como si también estuviera confundido por el momento de intimidad. «Doña Isabel debería revisar esto más tarde», dijo, su voz un poco más formal. «Y, Leonor». «¿Sí, Excelencia?» «No tiene que llamarme Excelencia todo el tiempo. Ricardo está bien». Esa noche, mientras doña Isabel le aplicaba una pomada casera en la herida, Leonor repasó el momento en la biblioteca. «Doña Isabel», dijo vacilante, «el duque es siempre tan gentil». La mujer mayor sonrió con complicidad. «Con algunas personas, sí, tiene un buen corazón, pero muy herido. Ha aprendido a protegerse, manteniendo a todos a distancia. ¿Por qué aceptó que yo viniera aquí? Quiero decir, si no necesitaba una esposa». Doña Isabel hizo una pausa, considerando la pregunta. «Su tío le debía mucho dinero al duque», dijo finalmente. «Dinero de juego, bebida, tierras perdidas. El duque podría haber tomado la pequeña propiedad de su familia, dejándolos a usted y a su tía sin nada. En lugar de eso, la aceptó a usted como pago», dijo Leonor con amargura. «Como protección», corrigió doña Isabel. «Sabía que usted no tenía a dónde ir. Sabía que su tío eventualmente la vendería a cualquiera que pagara las deudas. Al menos aquí tiene un techo, comida, respeto». Leonor consideró esto en silencio. Quizás había sido una salvación, no una esclavitud. «Pero ¿y el matrimonio? Todo el mundo dice que soy su esposa. Los papeles se firmaron para hacer todo legal y protegerla a usted de otros nobles que podrían intentar tomarla», explicó doña Isabel. «Pero los papeles son solo papeles. Lo que importa es cómo se le trata». «¿Y cómo se me trata?». Doña Isabel sonrió. «Como a una dama, aunque usted aún no se dé cuenta». En las semanas siguientes, Leonor comenzó a observar al duque más atentamente. Vio cómo trataba a sus empleados con firmeza, pero con justicia. Cómo se preocupaba por las familias que vivían en sus tierras. Cómo pasaba horas estudiando formas de mejorar la producción de la hacienda sin explotar a los trabajadores. También vio cómo la miraba a ella a veces, no con posesividad, sino con algo que parecía un interés genuino, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Una noche, casi un mes después de su llegada, Leonor estaba en el jardín de hierbas cuando oyó música proveniente de la biblioteca. Era una guitarra, tocada con habilidad, una melodía melancólica que hablaba de anhelo y soledad. Se acercó a la ventana abierta y vio al duque solo, tocando con los ojos cerrados.
Había una profunda tristeza en su expresión, una vulnerabilidad que nunca mostraba durante el día. En ese momento, Leonor entendió que él también era, en cierto modo, prisionero de sus circunstancias. Un hombre poderoso que había perdido a la única persona que amaba y ahora vivía aislado por elección y por dolor. Y por primera vez desde que había llegado, se preguntó si tal vez podrían encontrar algo más que una obligación mutua. Quizás podrían encontrar compañerismo o, quién sabe, con tiempo y paciencia, algo aún más precioso. El viento nocturno le llevó la música y Leonor cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en su vida imaginar un futuro que podría ser más que simple supervivencia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia le está conmoviendo, considere apoyar nuestro trabajo. Su ayuda es fundamental para que Crónicas del Corazón pueda continuar trayendo relatos que nos inspiran y nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. El mes de enero trajo las lluvias torrenciales típicas del invierno andaluz, transformando la tierra roja en barro y confinando a todos dentro del palacio. Fue durante estos días lluviosos que Leonor comenzó a descubrir facetas del duque Ricardo que la dejaban cada vez más intrigada. Una tarde particularmente tempestuosa, estaba reorganizando la biblioteca cuando encontró un libro caído detrás de una estantería. Al intentar recuperarlo, vio que era un volumen de poesías con anotaciones manuscritas en los márgenes. La caligrafía era elegante y algunos pasajes estaban subrayados con comentarios personales. «Ha encontrado mi ejemplar perdido», dijo una voz detrás de ella. Leonor se sobresaltó, casi dejando caer el libro. El duque estaba parado en la entrada, observándola con una sonrisa pequeña pero genuina. «Disculpe, no estaba curioseando», dijo ella rápidamente extendiéndole el libro. «Se cayó mientras limpiaba». «No tiene que disculparse», dijo él acercándose. «¿Le gusta la poesía?» Leonor bajó los ojos, avergonzada. «No sé leer muy bien, solo lo básico que mi madre me enseñó antes de morir». El duque guardó silencio por un momento, y ella temió haber admitido algo que lo decepcionara. En lugar de eso, él abrió el libro y comenzó a leer en voz alta. Su voz era grave y melodiosa, dando vida a las palabras de una forma que Leonor nunca había experimentado. Se encontró envuelta por el ritmo de los versos, por la pasión contenida en su recitación. «Es hermoso», murmuró ella cuando él terminó. El autor creía que la educación y la libertad eran derechos de todos, no privilegios de pocos, explicó Ricardo. Leonor lo miró con sorpresa. Era raro oír a un duque hablar de esos temas con aprobación. «¿Usted está de acuerdo con él?» Ricardo caminó hacia la ventana observando la lluvia. «La servidumbre es una mancha en la conciencia de esta nación. Yo liberé a todos los siervos de esta hacienda hace años. Ahora son empleados asalariados, con sus propias casas y educación para sus hijos». Leonor sintió algo moverse en su pecho. Admiración, quizás. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «Porque ningún ser humano debería ser propiedad de otro», dijo él, girándose para mirarla. «Ni por su color, ni por su cuna, ni por sus circunstancias». Hubo algo en sus ojos que le hizo entender que no hablaba solo de la servidumbre. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. Ricardo comenzó a incluirla en conversaciones sobre la administración del ducado, pidiendo su opinión sobre asuntos domésticos. Leonor descubrió que tenía ideas propias, ideas que él escuchaba con respetuosa atención. «Las esposas de los vaqueros me dijeron que les gustaría tener un lugar para lavar la ropa todas juntas», dijo una mañana. «Un lavadero común cerca del río». Ricardo asintió pensativamente. «Tiene sentido, sería más eficiente. Hablaré con el capataz para que lo construyan». «¿De verdad lo hará?», preguntó Leonor sorprendida. «¿Por qué no lo haría? Es una buena idea». Era la primera vez que alguien tomaba sus sugerencias en serio.
La sensación era embriagadora. Fue un jueves, 6 semanas después de su llegada, cuando ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Leonor estaba en el huerto cuando escuchó gritos provenientes de los corrales. Corrió y encontró un tumulto de hombres alrededor de un vaquero caído con el brazo en una posición incorrecta. «Fue el toro bravo», explicó alguien. Le dio una cornada. El hombre gemía de dolor, el brazo obviamente roto. El duque se arrodilló a su lado examinando la herida. «Hay que inmovilizarlo. ¿Alguien fue a buscar al doctor a la ciudad?» «Ya mandaron a alguien, Excelencia, pero con esta lluvia tardará al menos un día en llegar». Leonor se acercó. Su madre había sido partera y curandera, y ella había aprendido algunos cuidados básicos. «¿Puedo ayudar?», dijo vacilante. Todos se giraron para mirarla, incluido el duque. «Mi madre me enseñó a entablillar huesos rotos», explicó. «No es perfecto como lo haría un médico, pero puede aliviar el dolor hasta que llegue». Ricardo la estudió por un momento y luego asintió. «¿Qué necesita?». Siguiendo las instrucciones de Leonor, los hombres trajeron tablillas de madera y paños limpios. Ella trabajó con manos firmes y seguras, inmovilizando el brazo roto con una competencia que sorprendió a todos, especialmente al duque. «¿Dónde aprendió a hacer eso tan bien?», preguntó él mientras observaba. «Mi madre atendía a todos en nuestra región», explicó Leonor. «Partos, huesos rotos, fiebres. Decía que curar era el trabajo más importante del mundo. Tenía 15 años cuando ella partió. Después intenté seguir ayudando, pero a mi padre no le gustaba. Decía que no era trabajo para una señorita». El duque guardó silencio, pero ella notó que algo cambiaba en su expresión. Cuando el doctor finalmente llegó al día siguiente, examinó el trabajo de Leonor y declaró que había sido hecho de forma ejemplar. «¿Dónde aprendió esta señorita a entablillar un hueso de esta manera?», le preguntó al duque. «Es perfecto. No podría haberlo hecho mejor yo mismo». Esa noche, Ricardo pidió hablar con Leonor en su estudio. Ella fue nerviosa. «Siéntese», dijo él. «Quiero hablar sobre lo que pasó hoy. Usted tiene un don», dijo sin rodeos. «Un talento real para cuidar de la gente. No debería desperdiciarse». «No entiendo». Ricardo se levantó y tomó varios libros gruesos de una estantería. «Estos son tratados médicos», dijo poniéndolos sobre la mesa. «Anatomía, medicina básica, cuidado de heridas. Pertenecieron a mi primera esposa. Estudiaba medicina antes de casarnos». Leonor miró los libros con reverencia. «¿Por qué me muestra esto?». «Porque quiero que los estudie. Quiero enseñarle a leer mejor, para que pueda aprender de estos libros. Y quiero que se convierta en la sanadora oficial del ducado». Leonor sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo no merezco esto. Merece esto y mucho más», dijo él con firmeza. «Leonor, usted fue traída aquí por circunstancias que ninguno de nosotros eligió, pero eso no significa que deba aceptar una vida limitada por ellas». Se arrodilló frente a su silla, sus ojos a la altura de los de ella. «Quiero que sea todo lo que puede ser. Quiero que use sus dones, que ayude a la gente, que sea respetada por su conocimiento». «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué le importa?». Ricardo guardó silencio por un largo momento. «Porque merece ser vista por lo que realmente es», dijo finalmente. «Y porque estar cerca de usted me recuerda cómo se siente tener esperanza de nuevo». Su nombre nunca había sonado tan significativo. Al día siguiente comenzaron las lecciones. Todas las mañanas, Leonor se reunía con Ricardo en la biblioteca. Él era un profesor paciente, ayudándola a mejorar su lectura, explicando conceptos difíciles. «El cuerpo humano es como una hacienda», explicó una mañana. «Cada parte depende de las otras. El corazón es como el palacio, bombeando vida a todas las demás partes». Leonor lo absorbía todo, como tierra seca absorbe la lluvia. Descubrió que tenía una mente aguda para la medicina,
pero más que el conocimiento, valoraba los momentos de cercanía con Ricardo. Cuando él se inclinaba sobre un libro, ella podía sentir el calor de su presencia. Cuando sus dedos se tocaban accidentalmente, sentía una corriente eléctrica que la hacía sonrojar. «Es usted una alumna excepcional», dijo él una tarde. Su madre estaría orgullosa. «¿Y usted?», preguntó ella impulsivamente. «¿Está orgulloso?». Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sentirse vista de una forma completamente nueva. «Más de lo que puede imaginar», dijo suavemente. En ese momento, Leonor se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran solo duque y protegida. Se estaban convirtiendo en algo más complejo, más igualitario, más peligroso. Y por primera vez, se permitió pensar que quizás, solo quizás, podría haber lugar para un amor real entre dos personas de mundos tan diferentes. Ricardo también sentía el cambio. Observaba a Leonor florecer y se daba cuenta de que se estaba enamorando, no de la idea de salvar a alguien, sino de la persona real que ella estaba demostrando ser. Pero ambos sabían que el camino por delante sería complicado. Había diferencias sociales que considerar y el fantasma de Beatriz aún presente en el palacio. Y dentro del gran palacio, dos corazones comenzaban a descubrir que a veces las circunstancias más improbables pueden plantar las semillas del amor más verdadero. El final de febrero trajo consigo el fin de las lluvias y también visitantes inesperados que cambiarían el delicado equilibrio que Leonor y Ricardo habían encontrado. Ella estaba en el jardín de hierbas cuando oyó el sonido de varios carruajes acercándose. «¿Quién será?», murmuró. Doña Isabel apareció a su lado con el rostro preocupado. «Es la familia de Valderrama de Sevilla», dijo en voz baja. «Los hermanos del duque y sus esposas no han venido en años». Leonor sintió un frío en el estómago. La idea de extraños, especialmente la familia de Ricardo, la ponía nerviosa. «¿Qué quieren?», preguntó. «Nada bueno, puede estar segura», respondió doña Isabel sombríamente. «La familia del duque nunca aprobó la forma en que él administra este lugar. Creen que es demasiado liberal». Leonor observó cómo descendían tres parejas elegantemente vestidas. Las mujeres con vestidos de seda y los hombres con trajes impecables. Ricardo apareció en la galería para recibirlos, su postura formal y distante. «¡Ricardo!», exclamó una mujer rubia con voz aguda. «Mi querido cuñado, ¿cuánto tiempo?». «Fernando, Ignacio, qué sorpresa inesperada», dijo Ricardo. «Esperamos que sea agradable», dijo Fernando, el hermano mayor. «Tenemos mucho de qué hablar». Leonor se escondió instintivamente, sabiendo que su presencia sería problemática. «Vinimos por algo mucho más importante», dijo la mujer, Isidora. Leonor sintió a doña Isabel tensarse a su lado. «Vinimos a conocer a tu nueva esposa», continuó Isidora, la palabra esposa cargada de un desdén apenas disimulado. La sangre de Leonor se heló. ¿Cómo sabían de ella? «Recibí una carta muy interesante del barón de Castro», explicó Fernando, sacando un papel. «Mencionó que te habías casado con su sobrina para saldar una deuda, una joven de origen humilde». Ricardo permaneció en silencio. «¿Dónde está?», preguntó Isidora con curiosidad cruel. «Ciertamente no se estará escondiendo. Leonor está atendiendo sus responsabilidades», dijo Ricardo con calma. No esperaba visitas. «Ah, entonces realmente existe», se burló Isidora. «Una muchacha del campo vendida como esposa. ¡Qué escándalo delicioso!». Leonor sintió lágrimas quemando sus ojos. La forma cruel en que hablaban de su situación la hacía recordar toda la vergüenza que había sentido. «No hables así de mi esposa», dijo Ricardo, su voz baja pero peligrosa. «Oh, Ricardo», dijo Ignacio, el hermano menor, «no tienes que fingir con nosotros. Entendemos que un hombre tiene necesidades, pero ciertamente esto podría haberse manejado discretamente sin la necesidad de un matrimonio legal». «¿Qué es lo que quieren?»,
preguntó Ricardo bruscamente. Fernando e Isidora intercambiaron miradas. Queremos ayudarte, por supuesto, dijo Fernando suavemente. Este matrimonio irregular puede anularse fácilmente. La muchacha puede ser compensada y reubicada, y entonces podrás casarte apropiadamente. ¿Con quién?, preguntó Ricardo, aunque parecía saber la respuesta. Con Lady Anneliese de Borbón, dijo Isidora triunfante, hija del marqués de Santos, bella, educada, de familia ejemplar y con una dote considerable. Leonor se sintió mareada. Querían deshacerse de ella para que Ricardo pudiera hacer un matrimonio apropiado. Lady Anneliese está muy interesada, continuó Isidora. De hecho, vendrá a visitarnos la próxima semana para conocerte mejor. No, dijo Ricardo firmemente, no anularé mi matrimonio y no conoceré a ninguna Lady Anneliese. Ricardo, sé razonable, dijo Fernando, su voz endureciéndose. Tienes responsabilidades con el nombre de la familia. No puedes vivir escondido aquí para siempre con una campesina. Leonor no es una campesina, dijo Ricardo, su voz elevándose. Es una mujer inteligente, capaz y digna de respeto. Es una deudora vendida para saldar deudas de juego, estalló Ignacio. ¿Cómo puede ser eso digno? El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonor se sintió como si le hubieran abofeteado. «Salgan de mi propiedad», dijo Ricardo con una voz peligrosamente baja. «¡Ricardo!», comenzó Fernando. «¡Salgan!», rugió Ricardo. «¡Ahora!». Leonor los vio alejarse, pero oyó a Isidora decir lo suficientemente alto para ser escuchada. «Ha perdido completamente el juicio por culpa de esa ramera». La palabra la golpeó como un puñal. Leonor se giró y corrió, con las lágrimas nublando su visión, el corazón haciéndose pedazos. Corrió hasta llegar al río, donde se arrojó sobre la hierba y lloró, como no lo había hecho desde la muerte de su madre. Todas sus inseguridades volvieron. Ella realmente era solo una deudora vendida. Ricardo merecía a alguien mejor, alguien como esa Lady Anneliese. «Leonor», se giró y vio a Ricardo acercándose, su rostro preocupado y furioso. «¿Lo has oído?», dijo ella. No era una pregunta. «Oí suficiente», respondió él, arrodillándose a su lado. «Y lamento profundamente que hayas sido expuesta a esa crueldad. Pero tienen razón», dijo ella entre sollozos. «Soy solo una campesina vendida. Tú mereces a alguien mejor». «No», dijo Ricardo firmemente tomando sus manos. «Están completamente equivocados». «¿Cómo pueden estar equivocados? Es la verdad». Ricardo la miró profundamente a los ojos. «La verdad de cómo llegaste aquí no define quién eres. Eres una sanadora talentosa, una mujer inteligente y compasiva, alguien que ilumina todo a su alrededor. Mi familia son personas amargas que solo valoran el dinero y el estatus. Nunca entendieron que el verdadero valor proviene del carácter, no del nacimiento». Leonor se secó las lágrimas, intentando creerle. «Y esa Lady Anneliese dijeron que viene la próxima semana». El rostro de Ricardo se endureció. «Pueden traer a quien quieran, no cambiará nada. Eres mi esposa y es a ti a quien elijo. ¿Y si ella es realmente mejor para ti? Educada, rica, hermosa». «Leonor», la interrumpió Ricardo, poniendo las manos en su rostro. «¿Crees que me importan esas cosas? ¿Crees que no veo tu belleza, tu inteligencia, tu bondad?» Ella lo miró a través de las lágrimas, viendo una sinceridad absoluta en sus ojos. «En los últimos 2 meses has devuelto la vida a esta casa», continuó. «Has devuelto la alegría a mi existencia. ¿Por qué renunciaría a eso por alguien a quien no conozco y que solo estaría interesada en mi dinero? Porque sería lo socialmente correcto», susurró ella. «Socialmente correcto y personalmente incorrecto», dijo él. «Ya cometí ese error una vez». Leonor frunció el ceño. «Con Beatriz. Nuestro matrimonio fue arreglado. Aprendí a amarla, sí, pero fue un amor educado, apropiado. Contigo».
Hizo una pausa. Contigo es diferente. Es elección, no obligación. Es pasión, no conveniencia. El corazón de Leonor casi se detuvo. Pasión. Ricardo se acercó, sus ojos oscuros e intensos. Pensé que era obvio. No te das cuenta de cómo te miro. Cómo anhelo nuestros momentos juntos. Cómo me despierto pensando en tu sonrisa. Pensé que solo te sentías responsable de mí. La responsabilidad es lo que sentí el primer día, dijo suavemente. Lo que siento ahora es amor. La palabra flotó entre ellos como una promesa. Amor, susurró ella. Completamente, irrevocablemente enamorado, confirmó él. De tu mente brillante, tu compasión, tu fuerza, tu belleza, de todo lo que eres. Leonor sintió lágrimas de alegría reemplazándolas de tristeza. Yo también, susurró. Yo también te amo. El beso que siguió fue inevitable, transformador. Ricardo la besó como si fuera preciosa, como si fuera elegida, como si fuera amada. Entonces, ¿no importa lo que diga tu familia?, preguntó ella. No importa lo que diga nadie, respondió él con firmeza. Tú eres mi elección, mi amor, mi vida. Pero mientras caminaban de regreso a casa de la mano, ambos sabían que la visita de la familia era solo el comienzo. Habría más presiones, y eventualmente la propia Lady Anneliese llegaría. El amor que habían confesado sería puesto a prueba. Pero por ahora, en ese momento, dorado, era suficiente saber que estaban unidos no solo por las circunstancias, sino por elección mutua y amor verdadero. Lady Anneliese de Borbón llegó una mañana de marzo como una aparición sacada de una revista parisina. Su carruaje era dorado y ornamentado, tirado por 4 caballos blancos impecables. A sus 22 años era indiscutiblemente hermosa. Cabellos rubios, ojos azules y una piel de porcelana que jamás había conocido el sol del trabajo. Leonor observaba desde su ventana, sintiendo el estómago encogerse de ansiedad. Durante la semana que siguió a la visita de la familia de Ricardo, ella y el duque habían vivido en una burbuja de felicidad. Él la cortejaba abiertamente, trayéndole flores, leyéndole poesía y enseñándole no solo medicina, sino también historia y literatura. Eran momentos preciosos que la hacían sentirse verdaderamente amada. Pero ahora, viendo a Lady Anneliese en toda su magnificencia, sintió que todas sus inseguridades volvían. No se quede ahí torturándose, dijo doña Isabel entrando en la habitación. El duque ya ha dejado claro dónde están sus sentimientos. Mírala, murmuró Leonor. Es como una princesa de un cuento de hadas. ¿Cómo puedo competir con eso? Niña, dijo doña Isabel con firmeza. La belleza que solo viene de fuera se desgasta. Lo que usted tiene viene de dentro. Bondad, inteligencia, fuerza. Eso no se desvanece. Pero Leonor apenas la escuchaba. Observaba a Ricardo salir para recibir a la visitante, su postura educada, pero claramente reacia. Vio a Anneliese extenderle la mano con una sonrisa deslumbrante, y cuando él se la besó cortésmente, sintió una punzada de celos. «Venga», dijo doña Isabel, «tiene trabajo que hacer. La esposa del vaquero Pedro está con un parto difícil. La necesita». Leonor se obligó a concentrarse. Se había establecido como la sanadora oficial del ducado y la gente dependía de ella. Tomó su bolsa de medicinas y se fue, tratando de ignorar las risas cristalinas que llegaban desde la galería del palacio. El parto de María fue largo y complicado. Leonor tuvo que usar toda su habilidad para garantizar que tanto la madre como el niño sobrevivieran. Fueron 6 horas de trabajo intenso, durante las cuales se olvidó por completo de Anneliese. Cuando finalmente nació el bebé, un niño sano, ya era el final de la tarde. Estaba exhausta, pero satisfecha. «Gracias, doña Leonor», susurró María. «Sin usted, los dos habríamos muerto». Leonor sonrió. No estaba allí para competir con damas de la
sociedad, sino para usar sus dones y ayudar a la gente. Cuando regresó al palacio al anochecer, encontró una escena que la hizo detenerse en seco. Annelies estaba sentada al piano, tocando un vals complejo. Ricardo estaba cerca, y por un momento terrible, Leonor creyó ver admiración en sus ojos. «¡Ah, qué melodía tan encantadora!», exclamaba Isidora. «Annelies, querida, tocas como un ángel». «Gracias, tía Isidora», respondió Annelies. «Estudié en el Conservatorio de París durante 3 años». Leonor se sintió pequeña. Ella apenas sabía tocar una nota. ¿Cómo podía competir con años de educación refinada en Europa? Fue entonces cuando Ricardo la vio. Sus ojos se iluminaron y se acercó a ella rápidamente. «Leonor», dijo, tomando sus manos, «¿cómo fue el parto? ¿Están bien María y el bebé?» «Sí», respondió ella, todavía observando a Annelies, que había dejado de tocar y ahora las miraba con curiosidad. «Fue difícil, pero ambos sobrevivieron». «Gracias a Dios», dijo Ricardo con alivio. «Y gracias a tu habilidad». Annelies se acercó con gracia. «Usted debe ser Leonor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído mucho sobre usted». Leonor se sintió cohibida por su ropa sencilla. «Qué fascinante», continuó Annelies. «Una partera. ¿Aprendió con algún médico formal?» La pregunta parecía inocente, pero tenía un toque de condescendencia. «Aprendí de mi madre», respondió ella, «y estoy estudiando medicina con los libros que el duque me ha prestado». «Qué admirable tú». «Dedicación a la educación, Ricardo», dijo Annelies, girándose hacia él. «Aunque, por supuesto, hay ciertos límites a lo que se puede aprender solo con libros, sin una educación formal adecuada». Leonor sintió que se sonrojaba. Ricardo se acercó un poco más a ella. «Leonor tiene un talento natural impresionante», dijo con firmeza. «Ha salvado varias vidas desde que llegó». «Oh, estoy segura de que sí», dijo Annelies suavemente. «La gente sencilla a menudo tiene una sabiduría instintiva para esas cosas. Es casi primitivo, ¿no es así?» El insulto disfrazado de elogio hizo que Leonor se encogiera por dentro. Durante la cena se sintió cada vez más fuera de lugar. Annelies dominaba la conversación con elegantes historias de París y discusiones sobre literatura francesa. Leonor permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, sintiéndose como una impostora. Fue después de la cena, mientras Annelies tocaba de nuevo el piano, que Ricardo la encontró sola en la biblioteca. «¿Estás muy callada?» «Esta noche», dijo él. «Solo cansada», mintió Leonor. «Leonor, mírame». A regañadientes se giró. «Lo que Annelies dijo sobre la educación formal te molestó», dijo él. «No fue una pregunta». «Tiene razón», admitió Leonor. «Soy una persona sencilla. Ella es una verdadera dama, educada, refinada, exactamente lo que deberías tener». Ricardo caminó hacia ella. «¿Quieres saber lo que vi esta noche?», preguntó. «Vi a una mujer que pasó 6 horas salvando 2 vidas, que llegó exhausta pero satisfecha por haber ayudado a alguien, y vi a otra mujer que pasó 6 horas practicando escalas de piano para impresionar a un hombre que ni siquiera conoce». Leonor lo miró sorprendida. «Annelies es muy hermosa y educada», continuó Ricardo, «pero en 3 horas de conversación no ha dicho una sola cosa que demuestre verdadera compasión. Sus historias son todas sobre ella misma. ¿Quieres saber por qué me enamoré de ti?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Leonor. «Porque cuando ves a alguien sufrir, tu primera reacción es ayudar, no juzgar. Porque usas tu conocimiento para curar, no para impresionar. Porque tienes más compasión genuina en tu dedo meñique de la que Annelies tiene en todo su cuerpo». Se acercó más. «Y porque cuando me sonríes es porque realmente te alegras de verme, no porque quieras algo de mí. Pero tu familia, mi familia puede irse al infierno», dijo él con vehemencia. «Leonor, ya viví un matrimonio apropiado. Fue adecuado, educado y vacío de verdadera pasión. ¿Crees que quiero eso de nuevo?».
Antes de que pudiera responder, la besó con una intensidad que la dejó sin aliento. «Te amo», dijo contra sus labios. «A ti, exactamente como eres». Sus palabras fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Isidora entró sin esperar permiso. «Ricardo, querido, Annelies está tocando ese vals que tanto te gustaba. ¿No quieres acompañarla?» Leonor vio la manipulación, pero también una oportunidad. «Ve», dijo suavemente. «Es educado acompañar a una invitada». Ricardo la miró indeciso, pero ella lo empujó suavemente hacia la puerta. «Ve». Leonor salió por la puerta trasera, pero en lugar de irse, se quedó en el jardín, donde podía observar a través de las ventanas. Vio a Ricardo acercarse al piano. Vio a Annelies sonreírle radiante. Por un momento terrible vio a Ricardo devolverle la sonrisa y su corazón se rompió. Fue entonces cuando una joven sirvienta corrió hacia la sala, claramente agitada. Leonor no pudo oír las palabras, pero vio a Ricardo levantarse bruscamente, con genuina preocupación en su rostro. Annelies, irritada por la interrupción, le dijo algo, pero Ricardo negó con la cabeza y salió de la sala rápidamente, dejando a Annelies sola y desconcertada. Momentos después, Ricardo apareció en el jardín buscándola. «El hijo del capataz se ha herido gravemente», dijo sin preámbulos. «Se cayó de un árbol. Te necesitan». Leonor no dudó. Tomó su bolsa y corrió con él. Durante 2 horas, trabajó para estabilizar al niño, mientras Ricardo lo sostenía. Annelies apareció una vez, observó la escena con mal disimulado asco y se fue. Cuando el niño estuvo estable, Ricardo y Leonor se encontraron solos en el porche. «Gracias», dijo el capataz con lágrimas en los ojos. «Mi hijo se habría quedado tullido sin usted». Mientras caminaban de regreso, Ricardo la detuvo y la abrazó. «Esto», dijo fervientemente, «esto es por lo que te amo». Annelies apenas pudo mirar a ese niño herido, pero tú no dudaste en ayudar. La elegancia sin compasión es inútil, la interrumpió. «Leonor, has salvado 3 vidas hoy. 3. Eso vale más que todas las escalas de piano del mundo». Esa noche, Leonor finalmente entendió que había ganado una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. No había competido con Annelies en belleza o educación, simplemente había seguido siendo ella misma, y eso había sido suficiente. Pero no podía saber que Annelies no se había rendido y planeaba un último movimiento que pondría a prueba no solo su amor, sino toda la estructura de su nueva vida. La venganza de Annelies llegó una mañana de abril, traída por un hombre que Leonor jamás pensó volver a ver. Estaba en el jardín cuando oyó gritos. Un carruaje se acercaba a una velocidad peligrosa. Cuando se detuvo bruscamente, de él descendió un hombre que hizo que la sangre de Leonor se helara. Su tío, el barón de Castro, pero ahora vestido con ropas caras y una arrogancia que no poseía meses atrás. A su lado descendió un hombre que no conocía, bajo, gordo, con ojos pequeños y crueles. «¿Dónde está mi sobrina?», gritó el barón. «¿Dónde está Leonor?». Ricardo apareció en la galería, claramente disgustado. «Barón, ¿qué significa esta invasión?». «¿Invasión?», se rió el hombre desconocido. «He venido a buscar lo que me pertenece por derecho». Leonor se escondió, pero podía oír cada palabra. «¿Quién es usted?», preguntó Ricardo fríamente. «Soy el marqués de Figueroa», dijo el hombre con aires de grandeza, «y he venido a buscar a mi prometida». «¿Su prometida?». Ricardo bajó los escalones, su postura amenazante. «¿De qué está hablando?». El barón sacó unos papeles del bolsillo. «El contrato original. Leonor fue prometida al marqués meses antes de venir aquí». Leonor sintió que el mundo daba vueltas. «¿Qué contrato?». «Eso es mentira», dijo Ricardo con voz peligrosa. «Es la verdad», insistió el barón. «Estaba borracho cuando hice el trato contigo, duque. No recordaba el compromiso anterior, pero el marqués me encontró y me recordó.
Nuestro acuerdo. Annelies apareció en la galería y Leonor se dio cuenta con horror de que no parecía sorprendida. De hecho, había una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. «Oh, qué situación tan complicada», dijo Annelies con falsa preocupación. «Ricardo, querido, debes hacer lo correcto y respetar el contrato anterior». Fue entonces cuando Leonor comprendió. Annelies lo había orquestado todo. Había encontrado una manera de quitársela de en medio, simplemente corrigiendo un error. «Legal. Quiero ver ese supuesto contrato», dijo Ricardo extendiendo la mano. Lo examinó durante varios minutos, su rostro cada vez más sombrío. «Este contrato está fechado hace 3 meses», dijo finalmente, «pero la tinta parece muy fresca». «La tinta se desvaneció», tartamudeó el varón. «Tuve que reescribirlo para que fuera legible». «Claro que sí», dijo Ricardo con sarcasmo. «E imagino que recibió una generosa suma para recordar este conveniente contrato». El marqués de Figueroa se adelantó. «No me importan los detalles. La muchacha me fue prometida y he venido a buscarla. Pagué un buen dinero por ella». «Nadie paga por Leonor, porque no está en venta», declaró Ricardo con firmeza. «Ah, pero te equivocas», sonrió el marqués maliciosamente. «Vuestro matrimonio no ha sido consumado, ¿verdad? Todo el mundo sabe que vivís como extraños. Eso invalida la unión». Leonor sintió que sus mejillas ardían. Era verdad. Ricardo siempre había respetado su espacio. «El estado de mi matrimonio no es asunto de nadie», respondió Ricardo con dignidad. «Es asunto del tribunal», dijo el marqués triunfante, sacando otro papel. «Tengo aquí una orden judicial que cuestiona la validez de su unión. Hasta que se resuelva, la muchacha debe venir conmigo para su protección». Leonor vio a Ricardo palidecer. Una orden judicial, incluso corrupta, era difícil de rebatir. Fue entonces cuando supo que no podía seguir escondiéndose. Se levantó y caminó hacia el grupo, cada paso una lucha contra el terror. «Tío», dijo con una voz más firme de lo que se sentía, «qué coincidencia encontrarlo aquí». «Leonor», dijo el varón con falso alivio, «mi querida sobrina, he venido a salvarte de esta situación irregular». «¿Salvarme?», repitió ella, observando sus ropas caras. «Parece que la situación le ha sido rentable». El marqués se acercó a ella como un depredador. «Así que esta es la famosa Leonor, bastante bonita, supongo, aunque un poco delgada para mi gusto». Leonor retrocedió, pero Ricardo se interpuso entre ellos. «No te acerques a ella», advirtió con voz mortal. «Vaya, vaya», se rió el marqués, «celoso por una mujer que ni siquiera es verdaderamente tu esposa». «Es mi esposa en todos los sentidos que importan», declaró Ricardo. «Excepto en el sentido legal», dijo Annelies suavemente. «Ricardo, querido, debes aceptar que a veces el destino nos muestra que estábamos en el camino equivocado». Leonor la miró con nueva comprensión. «¿Fuiste tú quien los trajo aquí?» «¿Yo?» Annelies abrió los ojos con falsa inocencia. «¿Cómo podría conocer a estos caballeros?» «Porque lo planeaste todo», dijo Leonor con creciente certeza. «Descubriste lo de mi tío. Le ofreciste dinero para fabricar un contrato falso. Probablemente también pagaste por esa orden judicial». «¡Qué acusación tan terrible!», exclamó Annelies. «Ricardo, ¿vas a permitir que tu criada me insulte así?» Pero Ricardo miraba a Annelies con nueva sospecha. «¿Es verdad? ¿Orquestaste esto?» «Hice lo que era necesario para abrirte los ojos», dijo Annelies, abandonando la farsa. «Ricardo, estás desperdiciando tu vida. Esta muchacha es una campesina sin educación que fue vendida como ganado. Yo te ofrezco un amor verdadero, una posición social, una familia apropiada. Lo que ofreces», dijo Ricardo con voz gélida, «es manipulación, mentiras y crueldad». «¿Y qué ofrece ella? ¿Remedios caseros y partos en el corral?». Fue entonces cuando doña Isabel apareció en la galería. «Excelencia», dijo con calma, «ha llegado una carta del capitán general de Sevilla. Parece urgente».
Ricardo frunció el ceño, tomando la carta. Mientras la leía, su rostro se transformó por completo. «¡Qué interesante!», murmuró. «Marqués de Figueroa está siendo buscado por las autoridades de Sevilla por falsificación de documentos y fraude». El marqués palideció. «Eso es un malentendido. Y también», continuó Ricardo leyendo, «por intentar forzar matrimonios mediante contratos fraudulentos. Aparentemente ha intentado este mismo truco con otras familias». «¡Mentiras!», gritó el marqués, pero estaba claramente nervioso. «La carta vino con una escolta», dijo doña Isabel suavemente. «Están esperando en el camino para escoltarlo de vuelta a la capital». Fue entonces cuando Leonor vio a soldados uniformados acercándose. El marqués también los vio y comenzó a retroceder. «¡Esto no ha terminado!», gritó. «¡Volveré!». «No, no volverá», dijo Ricardo con calma, «porque además de ser un criminal, ha insultado a la mujer que amo en mi propiedad, y eso no lo perdono». El marqués corrió hacia su carruaje, con el varón detrás de él. En minutos desaparecieron en una nube de polvo, escoltados por los soldados. Annelies se quedó sola en el patio, su máscara de dulzura finalmente rota. «¿Trajiste a un criminal aquí para intentar robar a mi esposa?», le dijo Ricardo con asco. «Intenté salvarte de un terrible error», exclamó Annelies. «Ricardo, todavía puedes elegir correctamente. Puedo perdonar esta indiscreción». «La única indiscreción aquí», dijo Ricardo con frialdad, «fue permitir que te quedaras en mi casa después de que mostraras tu verdadera naturaleza». «Estás cometiendo un error que lamentarás el resto de tu vida», gritó Annelies, perdiendo finalmente la compostura. «Cuando te canses de jugar al doctor con tu campesina, recuerda lo que rechazaste». «Recordaré», dijo Ricardo con calma, «haber escapado de una mujer capaz de tal crueldad». Annelies se marchó esa misma tarde, llevándose a Isidora y al resto de la familia. Sus últimas palabras fueron una promesa de que todo el mundo se enteraría de la degradante elección que Ricardo había hecho. Cuando finalmente se quedaron solos, Leonor se encontró temblando. Todo había sucedido tan rápido que solo ahora estaba procesando lo cerca que había estado de ser llevada a la fuerza. «¿Cómo lo supo?», le preguntó a doña Isabel. «¿Cómo sabía lo del marqués?». Doña Isabel sonrió misteriosamente. Las viejas amas de llaves tienen sus formas de averiguar cosas, y algunas tenemos amigos en las altas esferas que se alegran de ayudar cuando hay que hacer justicia. «Me has salvado la vida», susurró Leonor. «No, niña, te salvaste a ti misma cuando elegiste quedarte y luchar en lugar de huir». Ricardo se acercó tomando a Leonor en sus brazos con una urgencia que hablaba del miedo que había sentido de perderla. «Cuando vi a ese hombre tratando de llevarte», murmuró contra su cabello, «me di cuenta de que moriría antes de permitir que eso sucediera. Pero ¿y si la orden judicial hubiera sido real y si lo hubieran conseguido? Entonces os habría seguido hasta el fin del mundo y te habría traído de vuelta», dijo él con fervor. «Leonor, ¿lo entiendes ahora? No eres solo mi esposa en el papel, eres mi vida». Esa noche, por primera vez, Leonor se fue a dormir sabiendo que pertenecía verdaderamente a ese lugar, a ese hombre, a esa vida. Los intentos de arrancarla de allí solo habían confirmado cuánto era valorada y amada. Pero lo que es más importante, había descubierto su propia fuerza. Había enfrentado a sus enemigos con coraje y dignidad, y había vencido, no con manipulación, sino simplemente siendo quien era. La conspiración de Annelies había fracasado, pero sin querer, les había dado a Leonor y a Ricardo algo precioso, la certeza absoluta de que su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier tormenta. Un año después, en una mañana dorada de mayo de 1899, Leonor se despertó con el sonido de risas infantiles desde la ventana de su habitación, que ahora compartía oficialmente con Ricardo,
podía ver a los niños del ducado jugando entre los naranjos cargados de fruta. Su cabello, que una vez llegó enredado y sucio, ahora caía en ondas brillantes sobre sus hombros, lavado la noche anterior por unas manos que la trataban como si estuviera hecha de seda y oro. Las mismas manos que ahora la atraían suavemente de vuelta a la cama. «Aún es temprano», murmuró Ricardo contra su cuello. «Y hoy es domingo. Incluso las sanadoras milagrosas merecen descansar». Leonor se giró entre sus brazos, maravillándose de la transformación que un año había traído para ambos. Ricardo parecía 10 años más joven. Las líneas de amargura alrededor de sus ojos habían sido reemplazadas por arrugas de risa, y ella apenas reconocía a la joven asustada que había llegado allí con un atado de ropa y un corazón lleno de heridas. «Milagrosa», se rió ella. «Ayer dijiste que era una terca por insistir en cruzar la lluvia para asistir el parto de la esposa del nuevo vaquero. Puedes ser ambas cosas», dijo él, besando la punta de su nariz. «Milagrosamente terca. Por eso te amo». El amor. Esa palabra que una vez le pareció imposible, ahora fluía entre ellos con la naturalidad de la respiración. Habían construido una sociedad, transformando el ducado en una comunidad próspera donde todos eran tratados con dignidad. «Doña Leonor, doña Leonor». La voz de un niño resonó desde el jardín. «La vaca de Rosita tiene problemas para parir». Leonor suspiró, pero sonreía mientras se levantaba de la cama. «Parece que la vaca no sabe que es domingo». Ricardo la observó vestirse, sus ojos llenos de orgullo. «¿Quieres que vaya contigo?» «No es necesario», dijo ella, «pero gracias por ofrecerte». Quizás esa era la mayor prueba de cómo había madurado su relación. Ricardo ya no sentía la necesidad de protegerla de todo. Sabía que ella era capaz y fuerte, y ella ya no sentía la necesidad de demostrar su valía constantemente. Sabía que era amada y respetada por lo que era. La mañana pasó rápidamente, el ternero nació sano. Leonor atendió a un niño con fiebre y examinó la pierna de un vaquero. Cuando finalmente regresó para el almuerzo, encontró una escena que la hizo detenerse. Ricardo estaba en el estudio, pero no estaba solo. Sentado frente a él estaba un hombre elegantemente vestido que reconoció como el doctor Francisco Andrade, el médico más respetado de Sevilla. Pero aún más sorprendente era la presencia de una joven de unos 25 años que tomaba notas mientras los hombres hablaban. «Leonor», dijo Ricardo, levantándose en cuanto la vio. «Momento perfecto. Ven a conocer al doctor Andrade y a su asistente, la doctora Elena Campos». Leonor parpadeó, sorprendida. «Doctora». La mujer sonrió cálidamente. «Me gradué en la Facultad de Medicina de Bahía el año pasado. Soy una de las primeras mujeres médicas de España. El doctor Andrade y la doctora Elena han venido a petición mía», explicó Ricardo, «para hacerte una propuesta». Leonor se sentó, confundida. «Señora», comenzó el doctor Andrade, «su esposo me ha escrito extensamente sobre su trabajo aquí, los casos que ha tratado, las vidas que ha salvado, las innovaciones que ha implementado». «Solo hago lo que puedo», dijo Leonor con modestia. «Lo que usted hace», intervino la doctora Elena, «es medicina real, medicina eficaz, y su esposo nos ha mostrado los meticulosos registros que lleva de cada caso. Son de calidad universitaria». Leonor miró. «Ah, Ricardo, ¿llevaste registros?» «Tú llevaste los registros», corrigió él sonriendo. «Yo solo los organicé. Cada vida que has salvado, cada procedimiento que has realizado. Lo que estamos proponiendo», dijo el doctor, «es que vengas a estudiar con nosotros a Sevilla, no como una principiante, sino como candidata a un examen especial que reconocería tu experiencia práctica y te concedería la certificación médica oficial». El silencio fue total. Leonor sentía como si el mundo se hubiera detenido. «¿Eso es posible?»,
susurró. Para alguien con su experiencia demostrada, sí, dijo la doctora Taelena, especialmente con el respaldo que su esposo ha proporcionado. Ha contactado a todos los pacientes que ha tratado, ha recopilado testimonios, ha documentado sus éxitos. Tiene un historial médico que rivalizaría con el de cualquier graduado. Leonor se volvió hacia Ricardo con lágrimas en los ojos. ¿Hiciste todo esto? ¿Por qué? Porque mereces el reconocimiento por lo que eres, dijo él con sencillez. Una médica brillante que ha salvado decenas de vidas y merece el título que acompaña a esa realidad. Pero eso significaría dejar la hacienda, dejar a la gente de aquí. Solo por 6 meses, explicó el doctor Andrade. Y luego volverías no solo como la sanadora local, sino como una médica certificada. Imagina el bien que podrías hacer. La cabeza de Leonor daba vueltas. ¿Y tú, Ricardo? Yo iría contigo, por supuesto, dijo él inmediatamente. El ducado puede ser administrado por el capataz durante unos meses. Esta es tu oportunidad, nuestra oportunidad. Esa noche caminaron por los jardines donde todo había comenzado. Hace 1 año, dijo ella. Era una joven sin esperanza, vendida como ganado, convencida de que no valía nada. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo, atrayéndola hacia sus brazos. Ahora soy una mujer a la que se le ha invitado a convertirse en médico oficial, dijo, casi sin poder creerlo. Una mujer amada por un hombre extraordinario, una mujer que tiene una familia, un hogar, un propósito. Y una mujer, añadió Ricardo, que ha transformado no solo su propia vida, sino la vida de todos a su alrededor. El ducado de Monteclaro se había convertido en un modelo para la región. La gente venía a ver cómo Ricardo había implementado salarios justos, educación y atención médica para todos. Y en el centro de todo estaba Leonor, la sanadora que trataba a todos con la misma compasión y habilidad. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Ricardo. Cómo nunca has perdido tu esencia. Te has vuelto educada, respetada, poderosa, pero sigues siendo la misma mujer compasiva que llegó aquí con barro en los pies y amor en el corazón. ¿Y tú?, dijo ella. Eres el hombre que vio valor en mí cuando ni yo misma lo veía, que me lavó el cabello como si fuera una reina cuando el mundo me trataba como a una sierva. Ricardo tomó su rostro entre sus manos, como aquella primera vez en la biblioteca. Siempre fuiste una reina, mi amor. Yo solo te ayudé a recordarlo. El beso que compartieron bajo las estrellas fue diferente a todos los demás. Era un beso que reconocía el camino recorrido, celebraba el presente y prometía un futuro construido juntos. «¿Entonces, nos vamos a Sevilla?», preguntó ella contra sus labios. «Iremos a donde tú quieras ir», respondió él, «siempre que sea conmigo». 6 meses después, la doctora Leonor de Valderrama regresó al ducado de Monteclaro con un diploma oficial de medicina y una clínica móvil financiada por su esposo. Pero lo más importante, regresó con la certeza absoluta de que había encontrado no solo el amor, sino su verdadero lugar en el mundo. La primera paciente que atendió en su nueva clínica fue una joven de 19 años, vendida por su tío para saldar deudas. Leonor la miró. El cabello enredado, la ropa sucia, los ojos llenos de miedo y resignación. Y se vio a sí misma 2 años atrás. Pero esta vez sabía exactamente qué hacer. «¿Cómo te llamas?», preguntó con amabilidad. «Fernanda», susurró la joven. «Fernanda», repitió Leonor tomando sus manos. «Bienvenida al ducado de Monteclaro. Aquí serás tratada con el respeto y la dignidad que mereces». Y mientras comenzaba a cuidar de otra alma herida, Leonor entendió que su propia transformación se había completado, no cuando se convirtió en médico, sino cuando se volvió capaz de ofrecer a otras lo que ella había recibido, la oportunidad de descubrir que eran mucho más de lo que sus circunstancias sugerían. El ciclo continuaba. Amor generando amor, sanación generando sanación, esperanza generando esperanza.
En el jardín, Ricardo observaba a su esposa trabajar y sonreía, sabiendo que había sido parte de algo mucho más grande que un simple matrimonio. Había sido parte de la creación de un lugar donde los milagros ocurrían todos los días, no a través de la magia, sino a través de la simple y revolucionaria idea de que todo ser humano merece ser tratado como realeza. Y tal vez, pensó él, observando a Leonor peinar suavemente el cabello enredado de Fernanda, así es exactamente como ocurren los verdaderos milagros. No con grandes gestos dramáticos, sino con pequeños actos de amor, repetidos día tras día, transformando el mundo, un alma a la vez.